Bienvenido al cuerpo interior, un viaje hacia el descubrimiento profundo de ti mismo. En este audiolibro exploraremos cómo reconectar con tu cuerpo, equilibrar tu energía, entender tus emociones y elevar tu conciencia para vivir una vida plena y auténtica. A través de prácticas simples y reflexiones profundas, aprenderás a aceptar el presente, a fluir con la vida y a soltar aquello que ya no te sirve. Este es un camino de autoconocimiento y transformación, donde cada paso te acercará más a tu verdadera esencia. Prepárate para descubrir el poder que reside dentro de ti. J. Abdigorrochotegui. En un mundo que nunca detiene su marcha, donde las luces de la tecnología iluminan nuestras noches y las notificaciones constantes compiten por nuestra atención, es fácil perderse en la vorágine de lo externo. Nos encontramos persiguiendo objetivos que parecen estar siempre un paso más allá, buscando satisfacción en logros materiales y en la aprobación de los demás. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, a menudo sentimos un vacío inexplicable, una sensación de desconexión con algo más profundo y esencial. El cuerpo interior es una invitación a detenernos, a dar un paso atrás y a dirigir nuestra mirada hacia adentro. Este libro nace de la convicción de que dentro de cada uno de nosotros existe un vasto universo por explorar, un espacio sagrado donde residen nuestra esencia, sabiduría y verdadero poder. Es en este espacio interno donde podemos encontrar las respuestas a las preguntas más profundas y donde comienza el verdadero camino hacia la plenitud y la realización personal. A lo largo de estas páginas, te acompañaré en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Exploraremos juntos cómo la conexión con nuestro cuerpo interior puede abrir puertas a nuevas dimensiones de conciencia y permitirnos manifestar una vida alineada con nuestro propósito más auténtico. No se trata de añadir algo nuevo a nuestras vidas ya ocupadas, sino de despojarnos de las capas que nos han alejado de nuestra verdadera naturaleza. Profundizaremos en prácticas que fomentan la presencia y la atención plena, herramientas que nos ayudan a estar verdaderamente en el aquí y ahora. Aprenderemos a escuchar los sutiles mensajes que nuestro cuerpo nos envía, a reconocer y liberar emociones atrapadas y a sanar heridas que quizá llevamos cargando durante años sin ser conscientes de ello. En este viaje también confrontaremos las creencias limitantes y patrones de pensamiento que nos han mantenido estancados. Al iluminar estas áreas con conciencia y comprensión, abrimos espacio para que emerjan nuevas posibilidades y perspectivas. Descubriremos que al alinear nuestra mente, cuerpo y espíritu, nos convertimos en co-creadores activos de nuestra realidad, capaces de manifestar no solo lo que deseamos, sino también de influir positivamente en el mundo que nos rodea. Este libro está diseñado tanto para ser leído como para ser escuchado, reconociendo que cada persona tiene su forma preferida de absorber y experimentar el conocimiento. Ya sea que estés sosteniendo estas páginas en tus manos o escuchando estas palabras en un audiolibro. Mi intención es que la esencia de este mensaje resuene en lo más profundo de tu ser. No necesitas experiencia previa en prácticas espirituales ni adherirte a ninguna filosofía en particular. Solo se requiere una mente abierta y un corazón dispuesto a explorar. Te animo a que te tomes tu tiempo con cada capítulo, permitiendo que las ideas y prácticas se asienten y cobren vida en tu experiencia diaria. Vivimos tiempos de cambios acelerados y desafíos sin precedentes. Más que nunca, es vital que cada uno de nosotros encuentre su centro, su ancla interna, desde donde pueda navegar las aguas tumultuosas con calma y claridad. Al reconectar con nuestro cuerpo interior, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también aportamos al bienestar colectivo, irradiando paz y armonía hacia el exterior.
te invito a embarcarte en esta aventura hacia tu interior. Permite que este viaje te guíe de regreso a casa, a ese lugar dentro de ti donde reside la plenitud, la alegría y la paz que siempre has estado buscando. Juntos exploraremos los misterios y maravillas que aguardan en el interior, despertando al potencial ilimitado que yace dormido en cada uno de nosotros. Capítulo 1. El despertar de la conciencia corporal. En la vida moderna, a menudo vivimos desconectados de nuestro propio cuerpo. Pasamos los días inmersos en pensamientos sobre el pasado, preocupaciones acerca del futuro, mientras nuestro cuerpo permanece en el presente, esperando pacientemente a que volvamos a habitarlo plenamente. Este capítulo explora el primer paso hacia la reconexión con nuestro ser, el despertar de la conciencia corporal. La desconexión entre mente y cuerpo. Desde temprana edad, la sociedad nos enseña a valorar la mente racional por encima de las sensaciones y emociones corporales. La educación formal enfatiza el pensamiento lógico y analítico, relegando las señales que provienen del cuerpo a un segundo plano. Esta desconexión crea un vacío interno donde las necesidades físicas y emocionales quedan desatendidas. La mente, en su incansable actividad, genera un flujo constante de pensamientos que nos alejan del momento presente. Nos identificamos con estos pensamientos, creyendo que definen quiénes somos, y perdemos de vista la sabiduría innata que reside en nuestro interior. Mientras tanto, el cuerpo registra cada experiencia, almacenando emociones y memorias que esperan ser reconocidas y procesadas. El poder de la presencia. La presencia es la llave que abre la puerta a la conciencia corporal. Al traer nuestra atención al aquí y ahora, comenzamos a notar las sensaciones físicas, la respiración, el latido del corazón, la temperatura de la piel. Este acto simple pero poderoso nos permite salir del piloto automático y recuperar el contacto con nuestra experiencia inmediata. Practicar la presencia no requiere condiciones especiales ni tiempo extra. Puede integrarse en las actividades cotidianas, al caminar, comer o incluso al realizar tareas domésticas. Se trata de estar plenamente inmersos en cada momento, observando sin juzgar y permitiendo que cada sensación sea tal como es. Escuchando al cuerpo. El cuerpo es un mensajero silencioso que nos comunica constantemente nuestras necesidades y estados emocionales. Aprender a escucharlo nos proporciona información valiosa sobre nuestro bienestar físico y mental. Las tensiones musculares, los dolores recurrentes y las enfermedades pueden ser señales que nos invitan a prestar atención a aspectos de nuestra vida que requieren cuidado. Para cultivar esta escucha activa, es útil desarrollar prácticas que fomenten la conexión mente-cuerpo. La meditación centrada en la respiración, el yoga del tai chi y otras disciplinas similares son herramientas efectivas para profundizar en esta relación. Estas prácticas nos ayudan a sintonizarnos con los ritmos naturales del cuerpo y a reconocer cómo las emociones y pensamientos influyen en nuestro estado físico. La liberación de emociones atrapadas a lo largo de nuestra vida. Es común que emociones intensas o traumáticas queden almacenadas en el cuerpo. Si no se procesan adecuadamente, pueden manifestarse como bloqueos energéticos o dolencias físicas. Reconocer y liberar estas emociones es esencial para restaurar el flujo natural de energía y promover la sanación. Una forma de abordar esto es a través de la atención plena hacia las emociones. Cuando surge una emoción intensa, en lugar de reprimirla o distraernos, podemos permitirnos sentirla plenamente en el cuerpo. Observamos dónde se manifiesta físicamente, quizás como una opresión en el pecho o un nudo en el estómago, y le damos espacio para existir sin juicio ni resistencia. Este proceso facilita la liberación y nos libera de cargas emocionales acumuladas.
La importancia de la respiración. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo. Es un proceso automático que también puede ser regulado conscientemente, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para influir en nuestro estado interno. Al prestar atención a la respiración, podemos calmar la mente y relajar el cuerpo, creando un estado de armonía y equilibrio. Prácticas como la respiración diafragmática, inhalando profundamente, llenando el abdomen y exhalando lentamente, pueden reducir el estrés y la ansiedad. La respiración consciente nos ancla al presente y nos ayuda a navegar momentos de tensión con mayor claridad y calma. Ejercicio práctico, escaneo corporal. Una técnica efectiva para despertar la conciencia corporal es el escaneo corporal. Este ejercicio consiste en dirigir la atención de forma sistemática a diferentes partes del cuerpo, observando las sensaciones presentes sin intentar cambiarlas. Instrucciones. 1. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. 2. Cierra los ojos y toma algunas respiraciones profundas para relajarte. 3. Comienza llevando tu atención a los dedos de los pies, notando cualquier sensación como calor, frío, tensión o relajación. 4. Lentamente desplaza tu atención hacia los pies, tobillos, pantorrillas y así sucesivamente, recorriendo todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza. 5. Si tu mente divaga, suavemente redirige la atención a la parte del cuerpo en la que estabas enfocándote. 6. Al finalizar, toma unas respiraciones profundas y abre los ojos lentamente, integrando las sensaciones que hayas experimentado. Este ejercicio puede realizarse diariamente y es especialmente útil antes de dormir o al iniciar el día. Fomenta la conexión con el cuerpo y ayuda a identificar áreas que puedan necesitar atención o cuidado adicional. Integrando la conciencia corporal en la vida diaria. Despertar la conciencia corporal es un proceso continuo de exploración y aprendizaje. A medida que incorporamos estas prácticas en nuestra rutina, comenzamos a notar cambios sutiles pero profundos en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Al estar más presentes en el cuerpo, nos volvemos más receptivos a las señales internas y podemos tomar decisiones que apoyen nuestro bienestar integral. Esto incluye reconocer cuando necesitamos descansar, establecer límites saludables y elegir actividades y relaciones que nutran nuestro espíritu. Reflexión final. El despertar de la conciencia corporal es el primer paso hacia una vida más plena y auténtica. Al reconectar con nuestro cuerpo, recuperamos una parte esencial de nosotros mismos que nos permite vivir con mayor plenitud y propósito. Este capítulo nos invita a iniciar este viaje de autodescubrimiento, sentando las bases para las transformaciones que exploraremos en los siguientes capítulos. Capítulo 2. Conectando con la energía vital. En el capítulo anterior exploramos el despertar de la conciencia corporal y la importancia de reconectar con nuestro cuerpo para vivir de manera más plena y auténtica. Ahora profundizaremos en la comprensión y manejo de la energía vital que fluye a través de nosotros. Conocida en diferentes culturas como prana, chi o fuerza vital. Comprendiendo la energía vital. La energía vital es la fuerza que anima a todos los seres vivos. Es la corriente sutil que sostiene nuestras funciones físicas, mentales y espirituales. Aunque no es visible a simple vista, sus efectos se manifiestan en nuestra salud, estado de ánimo y vitalidad general. Cuando esta energía fluye libremente, nos sentimos equilibrados y llenos de vida. Cuando se bloquea o estanca, pueden surgir enfermedades y desequilibrios emocionales. Los canales energéticos del cuerpo.
En diversas tradiciones espirituales y sistemas de medicina holística, se reconoce la existencia de canales energéticos a través de los cuales circula la energía vital. En la medicina tradicional china, estos canales se denominan meridianos en el yoga y el ayurveda. Se les conoce como nadis. Además, se identifican puntos focales de energía llamados chakras, que actúan como centros de intercambio entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, identificando bloqueos energéticos. Los bloqueos energéticos pueden ser causados por estrés, emociones reprimidas, hábitos de vida poco saludables o traumas no resueltos. Estos bloqueos pueden manifestarse como fatiga, ansiedad, depresión o dolencias físicas específicas. Reconocer la presencia de bloqueos es el primer paso para restaurar el flujo natural de energía y promover la sanación. Prácticas para equilibrar la energía vital. Existen diversas prácticas que nos ayudan a armonizar y equilibrar nuestra energía vital. 1. Respiración consciente. La respiración es una herramienta poderosa para influir en nuestro estado energético. Técnicas como la respiración profunda, la respiración alterna por las fosas nasales y el pranayama pueden revitalizar el cuerpo y calmar la mente. 2. Movimiento consciente. Disciplinas como el yoga, el tai chi y el qigong combinan movimiento, respiración y atención plena para estimular el flujo de energía. Estas prácticas fortalecen el cuerpo, aumentan la flexibilidad y promueven la circulación energética. 3. Meditación y visualización. La meditación nos permite conectar con nuestro interior y observar el estado de nuestra energía. A través de visualizaciones guiadas, podemos imaginar la energía fluyendo libremente por nuestro cuerpo, disolviendo bloqueos y llenándonos de vitalidad. 4. Sonido y vibración. El sonido tiene la capacidad de influir en nuestras frecuencias energéticas. Cantar mantras, escuchar música relajante o utilizar instrumentos como cuencos tibetanos pueden ayudar a armonizar nuestra vibración interna. 5. Contacto con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza nos reconecta con las energías fundamentales de la Tierra y el cosmos. Caminar descalzos sobre la tierra, abrazar árboles o simplemente contemplar paisajes naturales puede recargar nuestra energía y brindarnos paz interior. Ejercicio práctico. Meditación de los chakras. Este ejercicio se enfoca en equilibrar los 7 chakras principales del cuerpo, promoviendo un flujo armonioso de energía. Instrucciones. 1. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente con la espalda recta. 2. Cierra los ojos y toma varias respiraciones profundas, relajando tu cuerpo con cada exhalación. 3. Lleva tu atención al primer chakra, ubicado en la base de la columna. Visualiza una luz roja brillante en esa zona, irradiando estabilidad y seguridad. 4. Continúa ascendiendo por cada chakra. Segundo chakra, área del vientre inferior, visualiza una luz naranja que representa creatividad y placer. Tercer chakra, región del plexo solar, visualiza una luz amarilla que simboliza poder personal y confianza. Cuarto chakra, centro del pecho, visualiza una luz verde o rosa, asociada con el amor y la compasión. Quinto chakra, garganta, visualiza una luz azul claro que facilita la comunicación y la expresión auténtica. Sexto chakra, entrecejo, visualiza una luz índigo que representa intuición y sabiduría interior. Séptimo chakra, coronilla, visualiza una luz violeta o blanca que conecta con la conciencia universal y la espiritualidad. 5. En cada chakra puedes repetir mentalmente afirmaciones relacionadas con sus cualidades, como estoy seguro y enraizado, expreso mi verdad con claridad. Soy uno con el universo. 6.
Una vez que hayas recorrido todos los chakras, imagina que todas estas luces se unen en una columna de energía que fluye libremente a lo largo de tu columna vertebral. 7. Permanece unos minutos en este estado de armonía energética, disfrutando de la sensación de equilibrio y plenitud. 8. Cuando te sientas listo, toma unas respiraciones profundas y abre los ojos lentamente. La alimentación y la energía. Lo que consumimos tiene un impacto directo en nuestra energía vital. Alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados aportan nutrientes esenciales y vibraciones positivas. Incorporar frutas, verduras con cereales integrales y legumbres en nuestra dieta puede mejorar significativamente nuestro nivel energético. Además, mantenerse hidratado y reducir el consumo de sustancias estimulantes o tóxicas contribuye al equilibrio interno. Relaciones y entorno energético. Las personas y los entornos con los que interactuamos influyen en nuestra energía. Rodearnos de relaciones saludables y entornos armoniosos nos nutre y eleva. Es importante establecer límites con personas o situaciones que drenan nuestra energía y buscar activamente conexiones que nos inspiren y apoyen en nuestro crecimiento personal. El papel de la intención. Nuestra intención dirige el flujo de energía. Al establecer intenciones claras y positivas, enfocamos nuestra energía hacia la realización de nuestros objetivos y deseos. Practicar afirmaciones y visualizar resultados deseados son formas de alinear nuestra energía con nuestras aspiraciones. Reflexión final. Conectar con nuestra energía vital es fundamental para vivir en equilibrio y plenitud. Al reconocer y cuidar este aspecto esencial de nuestro ser, abrimos la puerta a una vida más consciente, saludable y satisfactoria. Este capítulo nos anima a explorar y cultivar prácticas que nos permitan armonizar nuestra energía, sentando las bases para profundizar en nuestro viaje interior en los próximos capítulos. Capítulo 3. Cultivando la mente consciente. En los capítulos anteriores hemos explorado la importancia de reconectar con nuestro cuerpo y de armonizar nuestra energía vital. Ahora nos adentraremos en el poder de la mente consciente y cómo cultivarla para vivir de manera más plena y auténtica. La naturaleza de la mente. La mente es una herramienta poderosa que nos permite pensar, analizar y comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en patrones de pensamiento automático y reactivo, lo que nos impide experimentar el momento presente de manera plena. Nuestra mente tiende a divagar entre recuerdos del pasado y anticipaciones del futuro, generando estrés, ansiedad y desconexión con el aquí y ahora. El poder del pensamiento consciente. El pensamiento consciente implica estar plenamente presente y consciente de nuestros pensamientos, emociones y acciones en cada momento. Al desarrollar esta habilidad, podemos observar nuestros patrones mentales y elegir conscientemente cómo responder a las situaciones en lugar de reaccionar automáticamente. Esto nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y propósitos, mejorando nuestra calidad de vida y relaciones. Prácticas para cultivar la mente consciente. Existen diversas prácticas que nos ayudan a entrenar la mente para estar más presente y consciente. 1. Meditación de atención plena consiste en centrar la atención en el momento presente, observando los pensamientos y sensaciones sin juzgar ni aferrarse a ellos. Al practicar regularmente, aumentamos nuestra capacidad para permanecer presentes y reducir la reactividad emocional. 2. Observación de pensamientos. Dedica tiempo a observar tus pensamientos como si fueras un espectador.
Nota qué tipos de pensamientos surgen con frecuencia, identificando patrones negativos o limitantes. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos trabajar en cambiarlos o liberarlos. 3. Práctica de gratitud. Cultivar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en los aspectos positivos de nuestra vida, reduciendo la tendencia a la preocupación y la negatividad. Puedes llevar un diario de gratitud, anotando cada día las cosas por las que te sientes agradecido. 4. Actividades de plena conciencia. Realiza actividades cotidianas con total atención. Por ejemplo, al comer, saborea cada bocado, notando los sabores, texturas y aromas. Al caminar, siente el contacto de tus pies con el suelo y observa tu entorno con detalle. Identificando creencias limitantes. Nuestras creencias profundamente arraigadas influyen en cómo percibimos el mundo y en nuestras acciones. Las creencias limitantes son pensamientos o ideas que nos impiden alcanzar nuestro potencial pleno. Pueden haberse formado en la infancia o como resultado de experiencias pasadas. Identificar y cuestionar estas creencias es fundamental para liberarnos de sus restricciones. Ejercicio práctico cuestionando creencias limitantes. Instrucciones. 1. Toma papel y lápiz y escribe una creencia que sientas que te limita. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno para lograr mis metas. 2. Pregúntate de dónde proviene esta creencia. ¿Es resultado de una experiencia específica o fue transmitida por alguien en tu vida? 3. Cuestiona la veracidad de esta creencia. ¿Es absolutamente cierta? ¿Existen evidencias que la contradigan? 4. Reemplaza la creencia limitante por una afirmación positiva y realista. Por ejemplo, tengo las habilidades y el potencial para alcanzar mis metas. 5. Repite esta nueva afirmación diariamente integrándola en tu pensamiento consciente. El poder de la intención y la visualización. Dirigir nuestra mente de manera consciente nos permite crear la realidad que deseamos. Establecer intenciones claras y visualizar nuestros objetivos nos ayuda a enfocarnos y a movilizar nuestros recursos internos hacia su consecución. Práctica de visualización creativa. Instrucciones. 1. Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. 2. Cierra los ojos y toma varias respiraciones profundas para relajarte. 3. Visualiza con detalle una meta o situación que deseas manifestar en tu vida. Imagina los colores, sonidos, sensaciones y emociones asociadas. 4. Siente como si ya hubieras alcanzado ese objetivo, permitiendo que las emociones positivas te llenen. 5. Permanece en esta visualización durante varios minutos, reforzando la sensación de realización. 6. Abre los ojos y lleva contigo esa energía positiva al resto de tu día. Gestionando las emociones. Las emociones son una parte integral de nuestra experiencia humana. Aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones de manera consciente nos permite responder en lugar de reaccionar, mejorando nuestras relaciones y bienestar personal. Técnicas para la gestión emocional. 1. Aceptación emocional. Permítete sentir tus emociones sin juzgarlas ni reprimirlas. Reconoce su presencia y entiende que son mensajes importantes sobre tu estado interno. 2. Expresión saludable. Encuentra formas constructivas de expresar tus emociones, como hablar con alguien de confianza, escribir en un diario o realizar actividades creativas. 3. Autorregulación. Practica técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación para calmarte en momentos de intensa emoción.
El impacto de la mente consciente en la salud. Una mente consciente y equilibrada tiene efectos positivos en nuestra salud física. Reducir el estrés mental disminuye la producción de hormonas como el cortisol, que en exceso pueden afectar negativamente al cuerpo. Además, una actitud mental positiva fortalece el sistema inmunológico y promueve una mayor sensación de bienestar general. Reflexión final. Cultivar la mente consciente es esencial para vivir de manera auténtica y plena. Al entrenar nuestra mente para estar presente, gestionar nuestras emociones y dirigir nuestros pensamientos de manera constructiva, creamos una vida más alineada con nuestros valores y propósitos. Este capítulo nos invita a continuar profundizando en nuestro viaje interior, integrando cuerpo, energía y mente en un todo armonioso. Capítulo 4. Despertando la inteligencia emocional. En nuestro viaje hacia el interior, hemos explorado la conexión con el cuerpo, la energía vital y la mente consciente. Ahora nos adentramos en el reino de las emociones, esa dimensión profunda y a veces enigmática que colorea cada experiencia de nuestra vida. Las emociones son el hilo que teje nuestra historia personal, influenciando cómo percibimos el mundo y cómo interactuamos con él. El universo emocional. Las emociones son respuestas naturales a los eventos que experimentamos. Alegres o dolorosas, nos proporcionan información valiosa sobre nuestras necesidades, deseos y límites. Sin embargo, en ocasiones podemos sentirnos abrumados por ellas o desconcertados por su intensidad y complejidad. Desde pequeños, aprendemos a categorizar las emociones como buenas o malas, fomentando la expresión de unas y reprimiendo otras. Este enfoque puede llevarnos a desconectarnos de partes esenciales de nuestro ser, creando tensiones internas y conflictos que afectan nuestro bienestar. La importancia de la inteligencia emocional. Desarrollar inteligencia emocional implica reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones de manera saludable. No se trata de controlar o suprimir lo que sentimos, sino de permitirnos experimentar plenamente cada emoción, aprendiendo de ella y canalizándola constructivamente. Al hacerlo, cultivamos una relación más profunda y auténtica con nosotros mismos y con los demás. Reconociendo y aceptando las emociones. El primer paso hacia la inteligencia emocional es la autoobservación sin juicio. Se trata de prestar atención a nuestras emociones tal como son, sin etiquetarlas ni rechazarlas. Cuando surge una emoción, podemos preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde se manifiesta esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos o situaciones han desencadenado este sentimiento? Al responder a estas preguntas con honestidad y compasión, comenzamos a desentrañar el mensaje que cada emoción trae consigo. Por ejemplo, la tristeza puede indicar una pérdida o una necesidad de introspección, mientras que la ira puede señalar una injusticia o un límite traspasado. El poder sanador de la vulnerabilidad. Permitirnos ser vulnerables abre la puerta a la sanación emocional. A menudo, tememos mostrarnos vulnerables por miedo al rechazo o al juicio, pero en la vulnerabilidad reside nuestra fuerza más auténtica. Al aceptar y compartir nuestras emociones con personas de confianza, fortalecemos nuestras conexiones y nos liberamos de cargas innecesarias. La vulnerabilidad también implica ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras heridas y asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Es un acto de coraje que nos permite crecer y transformarnos. Transformando las emociones. Las emociones, aunque intensas, son transitorias. Al fluir con ellas en lugar de resistirlas, permitimos que sigan su curso natural.
Esto no significa actuar impulsivamente bajo su influencia, sino procesarlas de manera consciente. Por ejemplo, si sentimos ira, podemos canalizar esa energía en una actividad física como correr o practicar un deporte, liberando la tensión acumulada. Si experimentamos ansiedad, técnicas de respiración o meditación pueden ayudarnos a recobrar la calma y la claridad mental. La empatía y la conexión con los demás. Desarrollar inteligencia emocional no solo nos beneficia a nivel individual, sino que también enriquece nuestras relaciones. La empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otros, es fundamental para construir vínculos profundos y significativos. Al escuchar activamente a quienes nos rodean y reconocer sus emociones sin juzgar, fomentamos un ambiente de confianza y respeto mutuo. Esto no solo fortalece nuestras relaciones personales, sino que también contribuye a un entorno más compasivo y solidario en nuestra comunidad. Sanando heridas emocionales. A lo largo de la vida, es inevitable enfrentar situaciones que nos lastiman emocionalmente. Estas heridas, si no se abordan, pueden convertirse en cicatrices que influyen en nuestras conductas y percepciones. Sanar implica enfrentarlas con valentía y buscar formas de reconciliarnos con el pasado. El perdón es una herramienta poderosa en este proceso. No se trata de justificar acciones dañinas, sino de liberarnos del resentimiento que nos ata al dolor. Al perdonar, nos permitimos avanzar y abrir espacio para nuevas experiencias y emociones positivas, cultivando la alegría y el optimismo. Si bien es importante abordar y procesar emociones difíciles, también lo es cultivar aquellas que nos llenan de alegría y entusiasmo. La gratitud, por ejemplo, es una práctica que nos ayuda a enfocarnos en lo positivo de nuestra vida, incrementando nuestra sensación de bienestar. Buscar actividades que nos apasionen. Rodearnos de personas que nos inspiran y celebrar los pequeños logros diarios son formas de nutrir nuestro espíritu y mantener una actitud optimista frente a los desafíos. La autenticidad como camino de vida. Vivir en sintonía con nuestras emociones nos acerca a nuestra esencia más genuina. La autenticidad implica ser fieles a nosotros mismos, expresando nuestros sentimientos y pensamientos con honestidad y respeto. Al abrazar quienes somos realmente, sin máscaras ni pretensiones, irradiamos una confianza que atrae oportunidades y relaciones alineadas con nuestro verdadero ser. Reflexiones finales. Despertar la inteligencia emocional es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser, a abrazar nuestras luces y sombras y a vivir con mayor conciencia y plenitud. Al honrar nuestras emociones, nos convertimos en los arquitectos de nuestra experiencia, capaces de crear una vida rica en significado y conexión. En los capítulos que siguen, continuaremos profundizando en esta travesía interior, explorando cómo integrar todos estos aspectos de nuestro ser para manifestar una existencia auténtica y plena. Te invito a seguir adelante con mente abierta y corazón dispuesto, confiando en que cada paso te acerca más a la realización de tu verdadero potencial. Capítulo 5. Conectando con la conciencia superior. A medida que profundizamos en nuestro viaje interior, habiendo explorado el cuerpo, la energía vital, la mente consciente y las emociones, llegamos a una dimensión aún más sutil y esencial de nuestro ser, la conciencia superior. Esta es la parte de nosotros que trasciende lo físico y lo mental, conectándonos con algo más grande, con el universo, con lo divino o como cada uno prefiera llamarlo. Es la esencia que da sentido y propósito a nuestra existencia. El llamado interno. Desde tiempos inmemoriales,
Los seres humanos hemos sentido un anhelo profundo de entender nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Este llamado interno nos impulsa a buscar respuestas más allá de lo tangible, a explorar el misterio de la vida y a conectarnos con una realidad más amplia. La conciencia superior es ese aspecto que nos permite acceder a una sabiduría que va más allá de la mente racional. La experiencia de la unidad. Conectar con la conciencia superior a menudo se traduce en experimentar un sentido de unidad con todo lo que existe. Es sentir que no estamos separados del mundo que nos rodea, sino que somos parte integral de un todo interconectado. Esta experiencia puede surgir espontáneamente en momentos de quietud, contemplación o profunda introspección. Nos brinda una sensación de paz, plenitud y propósito que trasciende las circunstancias externas. Prácticas para expandir la conciencia. Para profundizar en esta conexión, podemos incorporar diversas prácticas en nuestra vida diaria. Meditación profunda. Más allá de calmar la mente, la meditación nos permite trascender el pensamiento y sumergirnos en estados de conciencia más elevados. Al dedicar tiempo regularmente a esta práctica, abrimos espacio para que surjan insights y comprensiones desde nuestra esencia más profunda. Contemplación de la naturaleza. Pasar tiempo en entornos naturales nos ayuda a reconectarnos con los ritmos y ciclos de la vida. Observar un amanecer, el fluir de un río o la inmensidad del cielo estrellado puede evocar sentimientos de asombro y reverencia que expanden nuestra conciencia. Silencio interior. En un mundo lleno de estímulos y ruido constante, buscar momentos de silencio nos permite escuchar nuestra voz interior. Este silencio no solo es externo, sino también interno, cultivando una mente tranquila y receptiva. El papel de la intuición. La intuición es una manifestación de nuestra conciencia superior en la vida cotidiana. Es esa sensación o conocimiento interno que surge sin intervención del pensamiento lógico. Confiar en nuestra intuición nos guía hacia decisiones y acciones que están en alineación con nuestro verdadero ser y propósito. Para desarrollarla, es importante prestar atención a estas impresiones sutiles y actuar en consecuencia. Superando las ilusiones del ego. El ego, entendido como la identificación con una imagen limitada de nosotros mismos, a menudo nos mantiene atrapados en patrones de pensamiento y comportamiento que generan sufrimiento. Al conectarnos con nuestra conciencia superior, comenzamos a ver más allá de estas limitaciones. Reconociendo que somos mucho más que nuestras experiencias, roles o logros. Este reconocimiento nos libera de comparaciones, juicios y miedos infundados. La sabiduría de las tradiciones espirituales. A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales y filosóficas han ofrecido caminos para acceder a la conciencia superior. Aunque difieren en prácticas y creencias, muchas comparten principios comunes como la compasión, el amor incondicional, la verdad y la búsqueda del autoconocimiento. Estudiar y reflexionar sobre estas enseñanzas puede enriquecer nuestro propio camino y ofrecernos herramientas valiosas para nuestra evolución personal. Integrando la conciencia superior en la vida diaria. La verdadera transformación ocurre cuando llevamos esta conexión con la conciencia superior a cada aspecto de nuestra vida. Esto implica vivir con propósito, identificar y seguir aquello que nos apasiona y que aporta valor al mundo. Nuestro propósito puede manifestarse en nuestra profesión, relaciones, creatividad o servicio a otros. Practicar la compasión y el amor, tratar a los demás y a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, reconociendo la interconexión entre todos los seres. Actuar con integridad, alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, siendo auténticos y honestos en nuestras interacciones.
Cultivar la gratitud, apreciar las pequeñas y grandes bendiciones de la vida nos mantiene conectados con la abundancia y nos abre a recibir más. Desafíos en el camino espiritual. Es importante reconocer que el camino hacia la conciencia superior no siempre es lineal ni libre de obstáculos. Podemos enfrentar dudas, resistencias internas o experiencias que desafían nuestras creencias. Estos desafíos son oportunidades para crecer y profundizar en nuestra práctica. Al abordarlos con paciencia y autocompasión, fortalecemos nuestra conexión y avanzamos con mayor claridad. El poder de la comunidad. Aunque el viaje interior es personal, compartirlo con otros puede enriquecer nuestra experiencia. Participar en grupos de meditación, círculos de estudio o simplemente conversar con personas afines nos brinda apoyo y nos permite aprender de las perspectivas y vivencias de los demás. La comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda y nos inspira a continuar avanzando. Reflexiones finales. Conectar con la conciencia superior es un proceso continuo de apertura y entrega. Es permitir que lo más auténtico y profundo de nuestro ser se exprese en cada momento. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también impactamos positivamente el mundo que nos rodea. Este capítulo nos invita a seguir explorando nuestra esencia, a confiar en la sabiduría interior y a vivir desde un lugar de autenticidad y amor. En los próximos capítulos continuaremos profundizando en cómo integrar todas estas dimensiones de nuestro ser para manifestar una vida plena y significativa. Capítulo 6. El arte de la aceptación. A lo largo de nuestro viaje interior, hemos explorado la conexión con el cuerpo, la energía vital, la mente consciente, las emociones y la conciencia superior. Cada uno de estos aspectos nos ha brindado herramientas valiosas para conocernos mejor, vivir con mayor autenticidad y profundizar en nuestro bienestar espiritual. Sin embargo, hay una práctica fundamental que subyace a todos estos pasos y que es esencial para el crecimiento personal: la aceptación. La aceptación no es resignación ni pasividad. Aceptar no significa renunciar a cambiar lo que no funciona en nuestra vida, ni implica conformarnos con menos de lo que merecemos. Al contrario, es un acto de profunda sabiduría y comprensión, el reconocimiento de que la vida es como es en cada momento y que luchar contra su flujo natural solo nos genera sufrimiento. La verdadera aceptación abre las puertas al cambio real y duradero. La resistencia al presente. Una de las mayores fuentes de sufrimiento en nuestra vida es la resistencia al momento presente. Nos enfrentamos a situaciones que no cumplen con nuestras expectativas o deseos. Y nuestra mente reacciona con frustración, ira o tristeza. En lugar de aceptar lo que ocurre, nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes. Esta resistencia puede manifestarse de muchas formas. Quizás nos encontramos atrapados en el pasado, reviviendo una experiencia dolorosa que no podemos cambiar. O tal vez estamos ansiosos por el futuro, tratando de controlar lo que aún no ha ocurrido. La mente humana tiene una tendencia natural a querer controlar y predecir, pero la vida a menudo nos desafía con su imprevisibilidad. El poder de estar en paz con lo que es. La aceptación comienza cuando soltamos esta necesidad de control y permitimos que la vida sea tal como es en este momento, sin juzgarla ni intentar cambiarla. Esto no significa que debamos permanecer pasivos ante situaciones injustas o dañinas, sino que primero reconocemos la realidad tal cual es antes de tomar cualquier acción. Aceptar el presente nos libera del sufrimiento mental que proviene de luchar contra la realidad. Nos da paz interior y claridad para actuar desde un lugar de sabiduría y serenidad.
Cuando aceptamos una situación tal como es, nuestras emociones se calman y nuestra mente se abre a nuevas perspectivas. Aceptar nuestras emociones. Una de las áreas más desafiantes donde practicar la aceptación es en nuestras propias emociones. A menudo, cuando sentimos tristeza, miedo o enojo, nuestra primera reacción es querer deshacernos de esas emociones lo más rápido posible. Queremos sentirnos bien todo el tiempo, y esto nos lleva a reprimir o ignorar las emociones que consideramos negativas. Sin embargo, cada emoción tiene su propósito y su mensaje. La tristeza puede ser una invitación a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida, mientras que la ira puede señalar un límite que ha sido traspasado. En lugar de resistirnos a estas emociones, debemos aprender a aceptarlas, sentirlas plenamente y permitir que sigan su curso natural. Aceptar nuestras emociones significa darnos el permiso de sentir sin juicio. Es un acto de amor hacia nosotros mismos. En lugar de etiquetar nuestras emociones como buenas o malas, simplemente las observamos como son, parte de la experiencia humana. Aceptar nuestras imperfecciones. Otro aspecto fundamental de la aceptación es aprender a aceptar nuestras propias imperfecciones. Vivimos en una sociedad que a menudo nos presiona a ser perfectos, a cumplir con estándares inalcanzables de éxito, belleza o rendimiento. Esta presión puede llevarnos a ser extremadamente críticos con nosotros mismos, siempre buscando mejorar, cambiar o corregir lo que percibimos como defectos. La autoaceptación es un acto de rebeldía contra estas expectativas externas. Es mirarnos con compasión y reconocer que somos seres humanos, con fallos, errores y limitaciones. Aceptar nuestras imperfecciones no significa que dejemos de crecer o evolucionar, sino que lo hacemos desde un lugar de amor propio en lugar de desde la autocrítica destructiva. Cuando nos aceptamos plenamente, tal como somos en este momento, liberamos una enorme cantidad de energía que antes gastábamos en criticarnos o en intentar ser algo que no somos. Esta energía puede entonces canalizarse hacia la creatividad, la alegría y la expansión personal. Aceptar a los demás. La aceptación no solo se aplica a nosotros mismos, sino también a los demás. A menudo nos encontramos queriendo cambiar o controlar a las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo. Sin embargo, cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo de aprendizaje y crecimiento. Aceptar a los demás tal como son es un acto de profundo respeto. Nos permite liberar las expectativas que imponemos sobre ellos y les damos espacio para ser auténticos. Esto no significa que toleremos comportamientos que nos lastimen, pero sí que entendemos que el cambio en los demás no depende de nosotros. Podemos comunicar nuestros límites y deseos de manera clara, pero sin aferrarnos a la necesidad de que cambien. Al aceptar a los demás, mejoramos nuestras relaciones, creando un ambiente de amor incondicional y compasión. Este tipo de aceptación permite que florezca una conexión más profunda y auténtica, basada en la comprensión y el respeto mutuos. El camino hacia el cambio a través de la aceptación. Lo paradójico de la aceptación es que es el primer paso hacia el cambio real. Cuando resistimos una situación, nuestras emociones se intensifican y nuestras acciones suelen estar basadas en el miedo o la frustración. En cambio, cuando aceptamos la realidad tal como es, nos permitimos actuar desde un lugar de serenidad y claridad. Desde esa paz interior, podemos tomar decisiones más sabias y efectivas para transformar nuestra vida. La aceptación no significa conformismo.
Al contrario, cuando aceptamos lo que es, nos liberamos del sufrimiento innecesario y podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Aceptar no es renunciar a nuestros sueños o metas, sino más bien abrirnos a la posibilidad de que el cambio ocurra de manera más fluida y natural. Reflexiones finales. La aceptación es uno de los mayores actos de amor y liberación que podemos practicar. Nos libera del sufrimiento innecesario y nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo. Al aprender a aceptar lo que es, nos conectamos con la vida en su forma más pura y verdadera. En los próximos capítulos continuaremos explorando cómo integrar esta aceptación profunda en nuestra vida diaria para vivir con mayor autenticidad, propósito y bienestar. Capítulo 7. Fluir con la vida. Después de haber explorado la aceptación como un acto esencial de liberación, nos dirigimos ahora hacia un principio complementario, el fluir con la vida. Este concepto, que podría parecer abstracto e incluso difícil de poner en práctica, es en realidad una de las formas más poderosas de vivir en armonía con el presente y con nosotros mismos. Fluir con la vida es, en esencia, una invitación a dejar de luchar contra las corrientes y, en su lugar, aprender a moverse con ellas. El arte de fluir. ¿Qué significa realmente fluir con la vida? Significa soltar el control, no de manera pasiva, sino con la confianza de que hay un orden mayor y que, cuando nos alineamos con él, las cosas tienden a fluir de manera natural. En lugar de forzar los resultados o resistirnos a lo que es, nos abrimos a la idea de que la vida nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, incluso si, en el momento, no siempre comprendemos cómo o por qué. Fluir no es dejar de actuar ni perder la ambición, más bien, es un acto de confianza. Confiar en que cada paso que damos, cada experiencia que vivimos, nos acerca a nuestro propósito de una manera que tal vez no podamos ver con claridad desde nuestra limitada perspectiva. Es un equilibrio delicado entre tomar acciones conscientes y estar abiertos a los cambios que surgen inesperadamente en nuestro camino. La resistencia al cambio. A menudo, lo que nos impide fluir con la vida es nuestra resistencia al cambio. Nos apegamos a cómo creemos que las cosas deberían ser, nos aferramos a ideas preconcebidas o intentamos controlar el curso de los eventos a nuestro favor. Sin embargo, la vida es, por naturaleza, un flujo constante de transformación. Cada día trae consigo una nueva oportunidad, una nueva dirección, y si nos resistimos a esos cambios, bloqueamos nuestra capacidad de adaptarnos y crecer. El cambio puede asustarnos porque desafía nuestra zona de confort. Pero cuando soltamos la necesidad de que las cosas permanezcan como están, nos abrimos a nuevas posibilidades que ni siquiera habíamos considerado. Lo desconocido, en lugar de ser una amenaza, se convierte en una puerta abierta a oportunidades que expanden nuestra conciencia y enriquecen nuestra vida. Aprendiendo a soltar. Fluir con la vida implica también aprender el arte de soltar. A lo largo de nuestra vida, acumulamos no solo posesiones físicas, sino también creencias, expectativas y apegos emocionales que con el tiempo pueden volverse cargas. Soltar significa liberar aquello que ya no nos sirve, dejando espacio para lo nuevo y lo desconocido. No siempre es fácil soltar. Tal vez nos aferramos a una relación, a un trabajo, a una idea de quién creemos que deberíamos ser. Sin embargo, cuando mantenemos estas cosas con demasiada fuerza, comenzamos a crear resistencia. Y esa resistencia bloquea el flujo natural de la vida. Soltar es un acto de valentía. Es admitir que no necesitamos controlar cada aspecto de nuestra vida para sentirnos seguros y en paz. La sabiduría de la naturaleza. La naturaleza nos enseña continuamente sobre el poder de fluir.
Un río, por ejemplo, no lucha contra las rocas que encuentra en su camino, simplemente las rodea y sigue adelante. El viento sopla sin resistencia, adaptándose a cada obstáculo que encuentra en su trayectoria. Los árboles sueltan sus hojas en otoño sin aferrarse, sabiendo que nuevas hojas crecerán en primavera. Estas lecciones de la naturaleza nos muestran que la vida tiene sus propios ciclos y ritmos y que cuando nos alineamos con ellos, experimentamos una mayor sensación de paz y bienestar, en lugar de luchar contra lo inevitable. Podemos aprender a movernos con el flujo de la vida, confiando en que todo tiene su tiempo y su lugar. La flexibilidad como virtud. Una de las claves para fluir con la vida es cultivar la flexibilidad. En lugar de adoptar una postura rígida frente a los desafíos, podemos aprender a adaptarnos, a cambiar de dirección cuando sea necesario y a mantenernos abiertos a las lecciones que cada situación nos ofrece. La flexibilidad no es una señal de debilidad, al contrario, es una muestra de fortaleza interna. Las personas más resilientes no son aquellas que nunca enfrentan dificultades, sino aquellas que son capaces de adaptarse, cambiar y encontrar nuevas formas de avanzar. La vida es impredecible, y esa imprevisibilidad puede ser una fuente de ansiedad si intentamos controlar cada resultado. Pero cuando somos flexibles, cuando dejamos de resistirnos al cambio, nos damos cuenta de que la vida nos ofrece múltiples caminos y que podemos seguir avanzando incluso cuando las cosas no salen como las planeamos originalmente. Confianza en el proceso. Fluir con la vida también implica confiar en el proceso, incluso cuando no entendemos plenamente lo que está ocurriendo. A veces, los desafíos que enfrentamos no tienen un sentido inmediato, pero más adelante, cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo cada experiencia fue una pieza crucial en el rompecabezas de nuestra evolución personal. Esta confianza no siempre es fácil. Hay momentos en los que la incertidumbre puede generar miedo y dudas. Sin embargo, cada vez que elegimos confiar, reforzamos nuestra capacidad de navegar la vida con mayor serenidad. Confiar en el proceso es creer que, aunque no siempre podamos controlar los eventos externos, podemos controlar nuestra actitud frente a ellos. El poder de la rendición activa. Fluir con la vida no es sinónimo de inacción. Es lo que podríamos llamar rendición activa, una combinación de acción consciente y entrega. Actuamos cuando es necesario, pero también nos rendimos a lo que no podemos cambiar, sabiendo que el universo tiene sus propios ritmos y que todo se desplegará de la manera adecuada. Esta rendición no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que, en última instancia, no siempre podemos controlar el curso de los eventos, pero sí podemos controlar cómo nos relacionamos con ellos. Al rendirnos activamente, dejamos de forzar las cosas y comenzamos a colaborar con la vida. Encontramos un equilibrio entre hacer y ser, entre crear y permitir. Descubrimos que al soltar, a menudo encontramos resultados mucho más armoniosos de lo que habríamos logrado mediante la fuerza o la imposición. Reflexiones finales. Fluir con la vida es un arte, un acto de equilibrio entre acción y rendición, entre control y confianza. A medida que avanzamos en nuestro camino de autodescubrimiento, nos damos cuenta de que no necesitamos luchar contra las corrientes. La vida tiene su propio ritmo y, cuando aprendemos a fluir con él, experimentamos una sensación de ligereza y libertad. Este capítulo nos invita a soltar nuestras resistencias, a confiar en el proceso y a movernos con el flujo natural de la vida. Al hacerlo, descubrimos que no solo encontramos mayor paz interior, sino que también nos abrimos a nuevas posibilidades y experiencias que enriquecen nuestro ser.
En los próximos capítulos seguiremos profundizando en cómo podemos integrar esta sabiduría en nuestra vida diaria para vivir con mayor autenticidad y propósito. Conclusión: el viaje hacia el interior. A lo largo de este libro hemos explorado el vasto y profundo camino hacia nuestro ser interior. Hemos viajado a través de nuestro cuerpo, energía, mente, emociones y conciencia superior, y hemos aprendido a aceptar la vida tal como es, fluir con ella y soltar las resistencias que nos mantienen estancados. Este viaje no es lineal ni tiene un final definitivo, ya que cada paso que damos en nuestro crecimiento personal nos revela nuevas capas de nosotros mismos y con ellas nuevas oportunidades para continuar evolucionando. El verdadero propósito de este recorrido ha sido despertar en ti una conexión más íntima y auténtica con tu ser interior, con esa parte de ti que siempre ha estado presente, esperando pacientemente que te detengas y la escuches. Esta conexión es el centro de toda transformación significativa. Porque cuando aprendemos a habitar nuestro propio cuerpo, a aceptar nuestras emociones, a calmar nuestra mente y a conectar con nuestra conciencia superior, algo extraordinario sucede: nos alineamos con la vida misma. El poder del presente. En el fondo, todo lo que hemos explorado nos lleva de vuelta al presente. El ahora es el único momento que realmente existe, el único lugar donde podemos experimentar la plenitud de la vida. A través de las prácticas y reflexiones compartidas, hemos visto que la clave para una vida más consciente y satisfactoria radica en estar presentes. No solo de manera física, sino también emocional y espiritualmente. La aceptación nos enseña que el presente es suficiente tal como es. No importa cuántos planes tengamos para el futuro o cuántos recuerdos del pasado carguemos, es en el aquí y ahora donde reside nuestra capacidad de transformación. Cada vez que elegimos estar presentes, elegimos vivir con mayor autenticidad, con una comprensión más profunda de quiénes somos y de nuestro lugar en el mundo. La sabiduría de soltar. Soltar no es perder, sino liberar lo que ya no nos sirve para abrir espacio a lo nuevo. A lo largo de este viaje, hemos aprendido a soltar las creencias limitantes, las emociones no procesadas y los apegos que nos mantienen atados al sufrimiento. Este acto de soltar es liberador. Nos da el poder de vivir con mayor ligereza, de movernos con mayor fluidez en el río de la vida, sin la carga innecesaria del control o la resistencia. Al soltar, también aprendemos a confiar. Confiar en nosotros mismos, en nuestro proceso, en la vida misma. Esta confianza nos permite avanzar con el corazón abierto, sabiendo que aunque no siempre tengamos todas las respuestas, estamos caminando hacia nuestro bienestar y crecimiento. La importancia de la autenticidad. En un mundo que constantemente nos pide ser algo más, vivir desde la autenticidad es un acto radical de amor propio. A través de este viaje, hemos redescubierto que nuestra autenticidad es lo que nos conecta con nuestro verdadero ser. Cuando dejamos de lado las máscaras y nos mostramos tal como somos con nuestras fortalezas y vulnerabilidades, creamos una vida más alineada con nuestro propósito y, al hacerlo, también inspiramos a los demás a hacer lo mismo. Vivir de manera auténtica nos da la libertad de ser quienes somos, sin miedo al juicio o al rechazo. Nos permite expresarnos desde lo más profundo de nuestro ser, conectando con los demás desde un lugar de honestidad y compasión. El camino no termina aquí. Aunque hemos llegado al final de este libro, tu camino de autodescubrimiento y transformación continúa. Este no es un destino, sino una práctica diaria, un compromiso constante de vivir con conciencia, amor y aceptación. Cada día trae nuevas oportunidades para profundizar en tu relación contigo mismo, para seguir creciendo y evolucionando.
Algunas veces te sentirás desafiado. Otras veces te sentirás en paz, pero siempre estarás avanzando, incluso cuando parezca que te encuentras en el mismo lugar. Confía en tu proceso. Todo lo que has aprendido aquí es solo el comienzo de un viaje mucho más vasto y rico. Un recordatorio final. Este viaje hacia el interior es el viaje más importante que puedes emprender. No porque te lleve a un lugar específico, sino porque te regresa a ti mismo, a tu esencia más verdadera. En este proceso descubrirás que todo lo que has buscado afuera siempre ha estado dentro de ti: la paz, el amor, la plenitud, el propósito. Todo lo que necesitas para vivir una vida significativa ya reside en tu interior. A medida que sigas avanzando, recuerda ser amable contigo mismo. No hay prisa, no hay una meta definitiva que alcanzar. El simple hecho de caminar este camino ya es, en sí mismo, un acto de amor y de crecimiento. Que este libro te haya inspirado a reconectar con tu cuerpo, tu energía, tu mente, tus emociones y tu conciencia superior. Que te haya recordado el inmenso poder que tienes para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Y que a partir de hoy sigas fluyendo con la vida, con el corazón abierto y la mente tranquila, confiando en que estás exactamente donde necesitas estar. Gracias por emprender este viaje. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Lo que has descubierto aquí es solo una pequeña parte de tu vasto potencial. Sigue explorando, sigue preguntando, sigue abriéndote al misterio y la belleza de la vida. El viaje hacia tu ser interior nunca termina, pero cada paso que des te acercará más a la plenitud que siempre ha sido tuya por derecho.